Ya, chicos y chicas, bienvenidos a la clase de filosofía del día de hoy, ¿cierto? Estamos nosotros en el mes de junio y en un rápido avance, chiquillos, nosotros hemos estado viendo cómo las ideas de la filosofía, ¿cierto?, impactan en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, después usted tiene que evaluar eso, lo que dicen los filósofos, ¿ya? Tiene que poner, profe, yo estoy de acuerdo con este señor Bigotón por tales y tales motivos, o usted acuérdese que cuenta con más tecnología y mayor conocimiento que ellos en la actualidad, ¿cierto? Entonces ahí usted va a, ¿cómo se llama?, poder contrariar a ese filósofo, ¿ya? Partíamos esto, chiquillos, con una cosa muy contemporánea que tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Y ahí nos preguntaban sobre eh, qué hace uno con la vida, y casi siempre, chiquillos, cuando nos preguntan qué hace uno, se refiere a lo que hace uno en el trabajo, ¿ya? Porque pareciera que todos tienen trabajo y tan raro no tener trabajo que una persona, incluso, chiquillos, hay personas que llegan a quitarse la vida porque no tienen trabajo, ¿cierto? Súper cuático todo el trabajo, no es una cosa así como que, ya, me da lo mismo trabajar o no. Ya, entonces ahí teníamos unas preguntas sobre el trabajo, ¿cierto? Todavía no la arreglo al Homero Simpson. Ya. Lo que decía, se la vamos a arreglar ahí, ¿no? Ya me voy, reflexionemos. Ya está bien, ahí sí. No la tiro a guardar. Ya. Ya, y ahí nos hacíamos varias preguntas, ¿cierto? Y nos dábamos cuenta de que el trabajo, chicos, no es simplemente una acción, ¿cierto? Sino que hay que filosofarla bien, ¿ya? Y esto vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan o no? ¿Lo alcanzamos a ver esto o no, chiquillos? Recuérdenmelo, al Adam Smith y al Engel Jan Marx, o quedamos en ello. Recuérdenmelo, por favor. ¿Alcanzamos a leer a estos tipos de aquí? Yo me recuerdo que sí. No, creo que no. ¿No? Ya, los vamos Porque a leer te hoy dijo día. que había que leerlo lento. Ah, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es que ¿saben con qué me confundo, chiquillos? En el otro colegio tengo 3 horas de filosofía, ¿ya? Entonces, aquí con usted tengo una, ¿no? Entonces, por eso en el otro día más rápido. Alguien me preguntó, algo no lo alcancé. Ya. Así que, Profe, se murió. Profe, está muteado. ya, ahora sí, perdón, chicos, que me están llamando porque, por si acaso, si les llegó un link, ya, ese no es. Ya, perfecto, ya, ahí sí. No, lo que pasa, chiquillos, es que como yo le hablo a usted por el teléfono, ¿cierto? Porque es mejor la calidad del audio. Me había llamado recién el profe Keno porque no estaba esperando en otra sala. Me decía, oye, ¿vaya a hacer la clase con tercero? Y le dije, no, Keno, nos cambiaron el horario y ahora yo hago las clases solo. Ya. Así que, perdón. Ya, chiquillos, miren. Dice aquí, el trabajo como valor real y fuente de toda riqueza. Ya vamos a tratar de ver aquí unas distintas perspectivas sobre el trabajo. ¿Qué es esta cuestión del trabajo? ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Y por qué somos tan... es tan rara esta relación que tenemos con el trabajo? Bueno, en primer lugar, queridos, miren cómo sale aquí este filósofo que nació en 1720 y 1790. Nosotros siempre, chiquillos, la filosofía la tenemos que contextualizar, ¿ya? En 1700, chiquillos, estamos en la época moderna, que se le conoce, y la característica de esta época es la Revolución Francesa,
el siglo de las luces y la revolución industrial. ¿Ya? Y aquí hay que sumar hartos antecedentes, chiquillos. ¿Por qué? Miren, porque resulta que antiguamente, ¿ya? Antes de esta época moderna, en la Edad Media, se tomaba, ¿cierto?, la riqueza de un país o de un imperio o de una nación de acuerdo a la cantidad de oro que tenía. Ya eso se le llamó mercantilismo. Y por eso, chiquillos, en 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América, ¿cachai? Que se vuelve loco el imperio español, pues, chiquillos, porque imagínense que en esa época estaban todos tratando de buscar oro ahí y diamantes en África, ¿ya? Y de repente, chiquillos, aparece Cristóbal Colón, descubre América, y América, chiquillos, está pero llena de oro y plata. Entonces empiezan a ¿cómo se llama? A, a crecer como imperio y todo, chiquillos, la realidad se transforma y se logra. Ahí sí, ahí sí. Ya, ahora sí, chiquillos. ¿En qué parte me queda el última? No me acuerdo qué fue el último día. Yo estaba hablando del mercantilismo, pero no me di cuenta que estaba muteado. Ya, entonces, chiquillos, miren, antiguamente la riqueza de un país se medía por el dinero, la cantidad de oro y plata que el país tenía, ¿cierto? Y por eso aquí en América, chiquillos, mandaban a trabajar a los indígenas a sacar oro y plata, ¿cierto? Para mandarlo a España, porque el imperio español y en realidad la riqueza de los imperios se medía en dinero, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, chiquillos? Que hubo una famosa peste negra en Europa que mató a 1/3 de la población. Entonces los campos, chiquillos, que era el principal fuente de trabajo, quedaron abandonados y faltaban personas para trabajar, ¿ya? Ustedes saben, chiquillos, que si uno no cosecha a tiempo, por ejemplo, el trigo empieza a florecer y ya después no lo podemos consumir. Entonces, faltaba mano de obra, estaban los campos tirados, ¿y qué es lo que ocurre, chiquillos? Empiezan a hacer la revolución industrial. Y la revolución industrial, chiquillos, viene a traernos maquinaria que reemplaza esta carencia humana de personas, ¿ya? Y donde antes teníamos 10 trabajadores trabajando el campo, ¿cierto? Y ahora queda uno porque los otros 9 se murieron, vamos a ponerle ahí a ese tipo, ¿cierto? Que trabaje con un tractor, ¿ya? Entonces, el tractor, chiquillos, va a ser no solo el trabajo de esos otros 9 hombres, sino que además quizás va a ser el trabajo de 20 hombres, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre, chiquillos, con toda esta nueva realidad? Es que ahí, en ese contexto, chiquillos, Adam Smith va a empezar a filosofar sobre el nuevo trabajo, porque es un trabajo relacionado ya con la maquinaria, más que con la fuerza física, ¿ya? Y que tiene que ver ahora con la producción, más que con la ganancia de dinero. Y por eso, chiquillos, Adam Smith está en la base de los fundamentos del capitalismo, chiquillos, del liberalismo, ¿ya? Y vamos a entender entonces cómo funciona nuestro Chile actual y por qué Adam Smith tiene la culpa de cómo funciona nuestro Chile actual, ¿ya? Ya. Este filósofo escocés habla así, chiquillo. Voy a poner aquí el lápiz, ¿cierto? Y dice, mire, puede sostenerse o afirmarse, esta es una afirmación, que iguales cantidades de trabajo en todo tiempo y lugar tienen el mismo valor para el trabajador, ¿cierto? Entonces uno dice, oye, claro, podemos estar seguros de qué cosa, de que si hacemos el mismo trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, trabajamos 1 hora al día, ¿cierto? En todo tiempo y lugar, ¿ya? Que uno trabaje 1 hora, va a tener el mismo valor para el trabajador, ¿ya? Eso está diciendo. Hay que ver por qué lo está diciendo. Él dice, mire, en su estado normal de salud, fuerza y temperamento, de habilidad y destreza, sacrificará, ¿cierto? Siempre la misma porción de su tranquilidad y su libertad, ¿cierto? Y su felicidad. Entonces, chiquillos, miren, fíjense lo que está diciendo aquí Adam Smith, en primer lugar. Está diciendo, oigan, chiquillos, miren, piensen lo siguiente. Un trabajo, independiente va a decir del que sea, tiene el mismo valor para el trabajador. Cáchense lo que está diciendo. Está diciendo que es lo mismo trabajar recogiendo la basura que trabajar haciendo una intervención quirúrgica
en un pabellón. Y uno va a decir, pero profe, ¿cómo van a valer lo mismo si el doctor está salvando la vida y el otro anda recogiendo basura, no? Y lo va a decir, sí, porque en realidad no tenemos, chiquillos, va a decir Adam Smith, que fijarnos en qué es lo que hace cada uno. Como él está diciendo aquí, chiquillos, el trabajo es el mismo porque tanto el médico como el recolector de basura, ¿qué es lo que están haciendo ahí? A ver, alguien parece que escribió en el chat. Eso, bien, Carla. El tiempo que están dedicando, chiquillos, cada uno está sacrificando, como dice ahí, mire, su tiempo, su tranquilidad y su libertad. Y su felicidad. ¿Ya? Por ejemplo, todos los papás de hoy día de ustedes, chiquillos, yo, ¿cierto? Mi papá, mi mamá, estábamos tan tranquilos en casa durmiendo, ¿cierto? En nuestro sueño libre, soñando que éramos felices, que volábamos, ¿cierto? Y de repente sonó la alarma y uno se tiene que levantar, ducharse, ¿cierto? Y partir al trabajo. Entonces estoy sacrificando, a decir, el obrero de la construcción, el recolector de basura, el doctor y el profesor, a todos les sonó la alarma en la mañana. Así que todos están sacrificando su libertad, parece. ¿Ya? Sigamos. El precio que paga deberá ser siempre el mismo, cualquiera sea la cantidad de bienes que recibe a cambio. Es decir, chiquillos, en este caso los bienes que recibe a cambio, tomemos como valor el dinero, ¿verdad? Que estamos recibiendo a cambio ese tipo de bien, porque en la época de Adam Smith, chiquillos, no era mucho lo que se conseguía con dinero. Acuérdense que hasta 1920, chiquillos, les pagaban a las personas con ficha en algunos lugares. Entonces, por eso está diciendo él, oye, independiente, dice, el precio que paga deberá ser siempre el mismo, cualquiera sea la cantidad de bienes que recibe. Estamos hablando de que el precio que paga, chiquillos, la persona es el sacrificio de su libertad. Entonces él va a decir, independiente de que si al obrero de la construcción le pagaron 600 lucas y al doctor, al médico, perdón, le pagaron 2 millones de pesos, ellos ambos van a hacer el mismo sacrificio, ¿ya? Cualquiera sea el dinero que reciban, 600 lucas o 2 millones de pesos, ambos hicieron el mismo sacrificio. ¿Cuál es? El de arriba, ¿cierto? Sacrificaron su libertad y su felicidad, ¿ya? En realidad, dice, a veces comprará más de estos o a veces menos, ¿cierto? En realidad él va a decir, con lo que yo recibo a cambio de mi trabajo, quizás me voy a poder comprar 30 huevos o solamente 10 huevos, ¿cierto? Pero lo que cambia, decirme, en realidad a veces comprará más de una cosa y menos de otra, pero lo que cambia es el valor, tío, de las cosas, de lo que me alcanza para comprar. Eso es lo que cambia. Cambia que con un trabajo me alcanzan 10 huevos y con el otro trabajo me alcanzan 30 huevos, ¿ya? Pero cambia el valor, chiquillos, del dinero que me dan a cambio, no cambia el valor del trabajo que los compra. Ahí está diciendo, chiquillos, acuérdense de lo que leímos, me voy a volver para atrás, esto. Y cuando uno, chiquillos, compra algo, no lo compra con dinero, lo compra con el esfuerzo que uno invirtió en el trabajo que hizo. ¿Ya? Entonces, otra vez aquí Adam Smith está diciendo, oye, si lo que está cambiando es el valor de lo que te están pagando, no el valor del trabajo, porque ambos hicieron un sacrificio. ¿Ya? Ahí entonces continúa, dice. Voy a cambiar el color para que no nos confundamos. Vamos a al amarillo. Dice, en todo tiempo y lugar, lo caro es lo que es difícil de conseguir o lo que cuesta mucho trabajo adquirir, ¿cierto? Y lo barato es lo que se obtiene fácilmente o con muy poco trabajo, ¿cierto? Eso va a decir, ahí está definiendo que lo caro y lo barato, chiquillos, tienen una definición, ¿ya? Pero dice, el trabajo exclusivamente, entonces, al no variar el trabajo, al no cambiar nunca su propio valor, ¿cuál es el valor del trabajo? Chiquillos, acuérdense que el valor del trabajo es el sacrificio, ¿ya? No el dinero que uno recibe. Entonces le está diciendo, el trabajo, al no cambiar nunca su propio valor, que es el sacrificio, es el patrón auténtico y definitivo mediante el cual se puede estimar y comparar el valor de todas las mercancías en el tiempo y el lugar. Él está diciendo, para que anoten, chiquillos, con sus palabras, que
como el sacrificio es igual para todos los trabajadores, entonces el sacrificio, chiquillos, va a decir, es lo que nosotros tenemos que, digamos, utilizar para estimar el valor de las mercancías que vamos a comprar. Ya dice, mire, es el patrón auténtico y definitivo mediante el cual se puede estimar o comparar el valor de las mercancías en todo tiempo y lugar. Es decir, tío, cuando nosotros recibimos una mercancía a cambio, por ejemplo, nos regalaron un Play para la Pascua, ¿cierto? Él va a decir lo que nosotros tenemos que mirar ahí, ¿cierto? Para saber si el Play costó caro o costó barato, no es el valor del PlayStation 5 que debe haber como 500, 600. ¿Ya? Él va a decir, el valor de ese PlayStation nosotros tenemos que medirlo en cuanto al sacrificio que le implicó a la persona que trabajó conseguir ese PlayStation. En este caso deberíamos ir a preguntarle a nuestros padres, a nuestra madre, a la persona que nos compró el Play, ¿cierto? Si le costó mucho o no. Por eso, chiquillos, han cachado que dicen que uno no valora las cosas cuando se las regalan. ¿Se han dado cuenta de eso? Es por esto. ¿Sí o no, chiquillos, que cuando uno trabaja, si antes que han trabajado ustedes y se compra una cuestión, uno la cuida caleta? Porque ahí está presente, chiquillos, el sacrificio. Y ahí uno es consciente del sacrificio que significa trabajar. ¿Ya? Entonces dice, es su precio real y el dinero es tan solo el precio nominal. El precio real va a decir, chiquillos, de Adam Smith va a decir, el precio real de las cosas, entonces, ¿cuál es? Es el sacrificio que uno hace con respecto a su tranquilidad, su libertad y su felicidad. ¿Ya? Ese es el verdadero valor del trabajo, ¿cierto? Y no el dinero que yo recibo acá. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Lo anotaron bien ahí en su cuaderno, no? Para Adam Smith tienen que poner ustedes, el valor del trabajo debe medirse por el sacrificio que hace una persona para trabajar, ¿cierto? Y no por la paga que recibe. ¿Ya? Así que por eso, chiquillos, arriba, si ustedes se fijan, dice, mire, el trabajo como valor real y fuente de toda riqueza. El trabajo, chiquillos, es lo que vale, no las cosas. Las cosas, como dice al final del texto, del dinero tiene un precio nominal, es decir, el nombre nomás, una luca, ¿cierto? Pero una luca, chiquillos, va a variar dependiendo de cuánto nos cueste conseguir esa luca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que a veces, chiquillos, una luca es poca plata, pero a veces una luca es alta plata, cuando uno justo la necesita o cuando a uno le costó conseguirla. Por ejemplo, chiquillo, uno quiere comprarse algo que vale lucas y tiene 900 y empieza a trajinar monedas por ahí, por allá, ¿cierto? Ahí hay un sacrificio. Esa luca costó conseguirla. Si uno, chiquillo, que cuando uno se encuentra una luca en la calle, la gasta muerto la risa, ¿cierto? Y dice, ah, bueno, encontré una luca, me la voy a gastar en un sacapunta y no tengo ni siquiera lápiz de ni. ¿Ya? Ya, esa es la primera parte, por eso, chiquillos, les dije que había que estar atentos a Adam Smith. Y también les decía que nosotros aquí en Chile, chiquillos, también hacemos esto, ¿cierto? Pero también lo que ocurre es que socialmente, ya los trabajos, chiquillos, son valorados de distinta manera, ¿sí o no? Y eso, chiquillos, hace que dependan los trabajos y el valor que nosotros le asignamos. Por eso nosotros, por ejemplo, si ustedes se fijan, los trabajos más sacrificados, ¿ya? En realidad nosotros tendemos a no valorarlos tanto, porque se ha dado vuelta esta cuestión hoy en día en Chile, ¿ya? Porque lo que importa es la producción. Eso está diciendo Adam Smith, ya lo importante para la población, tío, para el dinero, no es tanto conseguir oro, lo que va a hacer millonaria a una nación. Fíjense lo que le voy a decir. ¿Cierto que Adam Smith está diciendo que el oro no es lo que hace los millones? No, pues, y ahí, chiquillos, fíjense que aquí van a hacer la cuestión del capitalismo, porque va a decir, por lógica, va a decir, si lo que hace grande a un trabajo no es el dinero que recibo, lo que hace grande a una nación no es la cantidad de oro que tiene, sino que es la cantidad de trabajo que produce.
Pero es una nación va a ser más grande mientras más trabajo haya. ¿Ya? ¿Y para qué se va a prestar esta cuestión, tío? Que si tú le decías a las personas que lo que hace grande a un país es que haya trabajo, ¿ya? Se van a empezar a despreocupar de las condiciones del trabajo y de lo único que se van a preocupar es de que exista trabajo. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, en Chile existe y uno puede decir, no, mira, en Chile hay mucho más trabajo en comparación a lo que hay en Argentina, en Perú, en Bolivia, que las tasas de desempleo son mucho mayores que las de Chile, ¿cierto? Y entonces nosotros nos sentimos bien porque sentimos que vivimos en un país en donde hay pega, ¿ya? Pero resulta, chiquillos, que después nosotros nos ponemos a pensar, ¿y cuánto le pagan a los chilenos un sueldo mínimo? ¿Le alcanza a un chileno, chiquillo, promedio con un sueldo mínimo para vivir solo en una casa o no? ¿O tiene que juntarse con otra persona y entre los dos ahí sí podemos hacer, ¿cuánto? 700 lucas para poder arrendar una casa? Pero con 300 lucas no puedo vivir solo. Ah, pero sin embargo nos dicen que podía ser peor, porque me podría tocar haber nacido en Perú, Bolivia, Argentina, y podría haber tenido 0 pesos en vez de esas 300 lucas. Así que confórmate mejor y sigue trabajando en eso, porque podría ser peor. Ya que lo importante no es el dinero que recibes por tu trabajo, lo importante es que no falte el trabajo. Y entonces ahí, chiquillo, uno como chileno dice, ay, llueve pero no gotea, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Pucha, llueve pero no gotea. Es decir, chuta, sabéis que me pagan poco, pero por lo menos tengo trabajo. ¿Y de dónde viene, chiquillo, esta noción de que lo importante es tener trabajo más que lo que se me paga? De aquí, de Adam Smith. Por eso, chiquillos, yo les estoy diciendo a ustedes, y cada clase les digo, chiquillos, vean el objetivo, ¿ya? El objetivo dice que yo tengo que evaluar el impacto de ideas filosóficas relacionadas con un montón de temas, ¿ya? A la vida cotidiana mía, ¿ya? Yo tengo que decir, oye, en mi vida cotidiana hay un grupo de filósofos que dijeron cosas en la antigüedad y que hoy en día nosotros vivimos de acuerdo a lo que esos filósofos dijeron. Y ahí es donde usted, chicos, cuando dice hablar, usted tiene que dar su opinión. Y usted tiene que decir, ¿sabe qué, profe? En realidad tiene razón Adam Smith, ¿ya? Y lo importante es tener trabajo nomás, independiente de lo que uno hace. Como también uno puede decir, profe, ¿sabe que no me gustó mucho lo que hizo Adam Smith? Porque gracias a su filosofía, eso le permite a los dueños de los trabajos mantener bajos sueldos, aprovecharse de sus trabajadores, ¿cierto? De ahí entonces, chiquillos, ustedes tienen que ser libres de opinar y ahí es donde van las tareas y por eso no se tienen que copiar, chiquillos. Ya no se tienen que copiar porque ahí es donde uno está pensando por sí mismo que es la tarea que yo tengo como profesor de filosofía, empujar a los chiquillos que ustedes piensen por sí mismos, que piensen en esto, porque analizar, chiquillos, esta situación de que si Adam Smith tiene razón o no, que es importante más que la paga que uno recibe, valorar el esfuerzo que uno hace, entonces ahí, chiquillos, uno tiene que después pensar en qué va a estudiar, ¿ya? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Voy a trabajar en algo en que yo sé que me van a pagar bien? ¿O voy a trabajar en algo que yo sé que el sacrificio que yo haga no va a ser tan malo porque, por ejemplo, voy a sacrificar mi libertad, pero para hacer algo que me gusta? ¿Ya? Como por ejemplo, chiquillos, a mí no me gusta levantarme temprano, pero una vez que empiezo a hacerle clase, ustedes cachan que me gusta lo que hago, ¿cierto? Y hablo y no me callo nunca. ¿Ya? Entonces ahí uno tiene que sopesar las cosas y decir, tío, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Elegir un trabajo en donde el sacrificio valga la pena? ¿O voy a elegir, tío, un trabajo en donde me voy a matar, pero voy a lograr conseguir harto dinero, ¿cierto? Y con eso yo voy a poder tener todo lo que yo quiero. ¿Ya? Ahí entonces, tío, es una reflexión para lo que se le viene a usted en cuarto medio. ¿Ya? Para que lo piensen, va a aparecer esa pregunta en la actividad, ¿cierto? Para subir las décimas de la segunda prueba. ¿Ya? Vamos a filosofar, chicos, sobre el futuro de usted. Ya, ¿cómo vamos? ¿Hay dudas, preguntas, chicos, de Adam Smith? ¿Alguna crítica que le quieran hacer a él? Si quieren la hacen al tiro para saber si lo que me van a poner después en la tarea está bueno o malo. ¿No? Ya, avancemos. Ya, señor Adam Smith, señor escocés, que nos dijo que el mercantilismo, ¿cierto? Ya no había que acumular riqueza, sino que había que
ponerse más vivito con lo que uno hacía en el trabajo. ¿Ya? Ahí está entonces lo que nos está diciendo. Ya. Estos dos sujetos que están aquí abajo, estos barbones, ¿cierto? Algún día llegaré a tener esa barba, ¿cierto? De filósofo y de maestro, son Friedrich Engels y Karl Marx, ¿ya? Y por fin los vamos a leer, ¿ya? Estos dos sujetos son los responsables, tíos, de la teoría del comunismo, ¿cierto? Que anduvo pegando fuerte en la década de los 70, 80 en la Guerra Fría, ¿cierto? Y que después, con la caída de la Unión Soviética en los años 90, esa cuestión desapareció, ¿cierto? Lo del comunismo, más o menos, quedan algunos países comunistas, ¿cierto? Pero nosotros que vivimos, chiquillos, en este siglo, y que no nos tocó vivir la Guerra Fría, ¿sí o no? Que recibimos comentarios negativos del comunismo, ¿cierto? De que empobrece a las personas, de que atenta en contra de las libertades individuales, de que todos los países que han abrazado el comunismo hoy en día son países pobres o han tenido que abandonarlo, ¿cierto? Entonces, acuérdense, chicos, cuando yo les digo que en la vida cotidiana andan un montón de mitos rondando, entonces ahora vamos a analizar este mito de qué es el comunismo, ¿cierto? O en realidad vamos a hacer una introducción a él, porque en el segundo semestre, chicos, tenemos que ver filosofía política. Y vamos a volver a darle a Marx, porque lo vamos a utilizar para analizar el estallido social que ocurrió en Chile. ¿Ya? Vamos a ver por qué ocurrió ese estallido social según Marx y en qué debería terminar la Asamblea Constituyente según Marx. ¿Ya? Y según otros autores, tío, porque les tengo que presentar de todo, ¿cierto? Está en el libro de filosofía, no es una cuestión que inventé yo. Esto es del Mineduc. Ya. Dice, mire, el trabajo y la condición humana se llama este texto. ¿Ya? Y aquí entonces, chiquillos, Engels y Marx se van a poner a filosofar sobre Adam Smith, ¿cierto? Porque como Adam Smith dijo esto y se empezó a aplicar en la vida cotidiana, los grandes capitalistas burgueses empezaron a invertir en maquinaria, ¿cierto? Para producir en esto de la revolución industrial, ¿cierto? Y, por ejemplo, las máquinas, chiquillos, pueden hacer el trabajo de 10 hombres, ¿cierto? Entonces, afuera tengo, ¿cierto? 10 hombres esperando por un trabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que voy a poder yo poner el precio que yo quiera a ese trabajo, ¿cierto? Ya, cabros, ¿quién quiere trabajar? Yo ya pago 1 luca a la hora. Chuta, ahí uno tiene que decidir. Ya, yo acepto, ya, yo no. Entonces, en esta época, chiquillos, en donde los humanos se están viendo obligados a trabajar, ¿ya? Como siempre, ¿cierto? Va a empezar a darse esta cuestión. Como lo importante, chiquillos, dice Adam Smith, no es el valor que uno recibe por el trabajo, sino que lo importante es trabajar, entonces va a comenzar a darse la explotación del hombre, ¿ya? Y aquí es donde vamos a entender estos dos últimos textos del día de hoy. Mire, el trabajo, chiquillos, es una condición fundamental para los seres humanos, ¿ya? Es una cuestión, pero así, sin la cual, chiquillos, uno no podría, por decirlo de una forma, si el trabajo dejara de existir, ¿ya? Si las personas no trabajáramos, entonces dejaríamos de ser humanos. Fíjese lo que está diciendo. ¿Ya? Vamos a ver entonces, ¿qué nos dijo este caballero de aquí primero que todo? Ya. Dice aquí, miren, la humanización como efecto del trabajo. ¿Ya? Es decir, mire, la humanización, chiquillos, significa el volverse humano. Engels nos va a decir, cabros, miren, ¿saben que uno se vuelve humano porque trabaja? Si uno no trabajara no sería humano, sería un animal cualquiera en la naturaleza, un simio, un primate. ¿Ya? Fíjese, dice aquí, mire, el trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en economía política. ¿Sí o no? Que ahí, chiquillos, le está pegando un palo arriba a Adam Smith, porque eso es lo que dijo Adam Smith, porque no es el dinero lo que hace rico a un país, es el trabajo. Entonces ahí le está haciendo un guiño. Dice, oye, el trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en economía política, como este tipo de aquí, ¿cierto?
Después dice, pero el trabajo es muchísimo más que esto. O sea, no es solo la fuente de toda riqueza, es mucho más. Fíjense, chiquillos, que vamos a marcar aquí, mire, el trabajo, nos vamos a saltar todo eso y vamos a poner aquí, el trabajo es la condición básica y fundamental de toda vida humana. Él está diciendo, oigan, cabros, miren, lo más básico y lo más fundamental de toda la vida de los humanos es el trabajo. Es lo más importante. No es la familia, no es la racionalidad, no, es el trabajo. ¿Ya? Y dice, mire, y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. ¿Cómo será eso que el trabajo ha creado al propio hombre? Es decir, fíjese lo que estoy diciendo. Es decir, que gracias al trabajo es que existe el ser humano. Si no fuera por el trabajo no existirían los humanos, existirían los simios humanos. Seríamos unos monos más, arriba de los árboles. Fíjese lo que dice aquí, mire. Nos va a comparar, chiquillos, ahora Engels con los demás animales en la naturaleza, y ahí es donde él va a llegar a la conclusión de que el trabajo es lo que nos hace seres humanos. Fíjese, dice, mire, lo único que pueden hacer los animales, pensemos en un león, en una chita, en un perro, en un gato, ¿cierto? En un ornitorrinco, cualquier animal, un mono, ¿cierto? Dice, lo único que pueden hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior, ¿cierto? Su cuerpo, sus garras, sus dientes, ¿cierto? Y modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. Es decir, que lo único que pueden hacer, chiquillos, los otros animales es usar su fuerza física o sus habilidades físicas, ¿cierto? Con la naturaleza. ¿Ya? Quiere comer, hay que volar, ¿cierto? Se quiere refugiar, hay que subirse al árbol con garra, entonces la utilizo, ¿cierto? Para estar en la naturaleza. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner entonces otro color verde para destacarlo más. Dice, mire, el hombre, en cambio, ¿cierto? Acuérdense que estamos hablando del humano, ¿ya? La palabra que utilizan en alemán, chiquillo, aquí es Mensch, que significa humano, ¿ya? Pero nosotros no lo usamos así, lo usamos como hombre, ¿ya? Entonces, aquí no hay que tomar el hombre como macho, sino que el hombre como humanidad, ¿ya? ¿Ya? Cosas que se pierden en la traducción y en alemán, chiquillo, existe el género neutro, ¿ya? El todes, por si acaso. Ya, dice ahí, miren. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga así a servirle y la domina, ¿ya? Y esta es, en última instancia, la diferencia esencial que existe entre el hombre y los demás animales, ¿ya? Esta es la diferencia esencial, la voy a poner, miren, entre el hombre y los demás animales, ¿ya? Diferencia que a su vez, perdón, diferencia que una vez más viene a ser efecto del trabajo. ¿Qué está diciendo aquí Engels? Está diciendo, oigan, cabrón, miren, los animales viven la vida así, con lo que les dio la naturaleza o lo que les dio Dios para defenderse, ¿ya? En cambio, los humanos modifican la naturaleza. Por ejemplo, agarran una piedra, la amarran a un palo, y se hacen un hacha, con ese hacha cortan unos cuantos árboles y con esos árboles se hacen una casa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa, chicos? Que la casa no era parte de la naturaleza, ¿cierto? Es una cosa artificial, ¿ya? Que ha nacido a partir de qué cosa va a decir él? De que el hombre ha trabajado, producto de que el hombre se puso a trabajar en la construcción de herramientas, después en la tala de árboles y luego en la construcción de la casa, chiquillos, es que el humano ha podido, ¿cierto?, someter a la naturaleza y dominarla, y va a decir, y eso es lo que nos diferencia a nosotros de los demás animales, que usamos la naturaleza en nuestro favor, la dominamos, y si uno se pone a pensar, el dominar la naturaleza, el someterla para sacarle propios beneficios, chiquillos, no es otra cosa que trabajar. Por eso está diciendo, fíjense, chiquillos, que todo lo que nosotros somos, los humanos, las grandes ciudades, los sistemas de valores, somos porque en algún momento de la historia nosotros nos pusimos a trabajar. Agarramos la naturaleza, nos pusimos a trabajar con ella, y gracias al trabajo que hicimos con ella, chiquillos, es que hemos llegado a ser lo que somos hoy.
Por eso, chiquillos, el trabajo, como dice aquí en el título, dice la humanización como efecto del trabajo. Vale decir que los humanos, producto de que se pusieron a trabajar, es que se volvieron humanos. Si los humanos, chiquillos, no se hubieran puesto a trabajar, no hubieran construido herramientas, no derriban los árboles y no hacen la casa, seríamos un animal más y no nos llamaríamos humanos. ¿Ya? ¿Quedó clara esa cuestión de Engels o no, chiquillos? Es como el trabajo dignifica, ¿cierto? ¿Han cachado, chiquillos, los pocos delincuentes que se rehabilitan cuando trabajan, sí o no, que toman conciencia y se vuelven humanos? Y dicen, oye, loco, ahora entiendo lo mal que yo hacía cuando asaltaba a la gente. ¿Por qué no? Porque trabajando me di cuenta lo que cuesta conseguir dinero, así que nunca más voy a asaltar a alguien. ¿Ya? El trabajo, chiquillos, acuérdense que es una de las principales fuentes de rehabilitación. La mayoría de los delincuentes no se rehabilitan, chiquillos, porque les cuesta encontrar trabajo. No les dan trabajo porque la gente le tiene miedo a los delincuentes. ¿Ya? Y prefieren darle trabajo a otra persona sin antecedentes porque confían más en ellos. ¿Ya? Por eso el trabajo tiene esta cuestión, tío, súper importante porque nos termina por humanizar. Ya, sé que estamos en la hora, así que la voy a hacer cortita, chicos. Vamos a leer esto de Marx y terminamos por hoy. ¿Ya? Si bien el trabajo, chiquillos, nos hace humanos, como nos vimos aquí, ¿cierto? También el trabajo, va a decir el amigo de Engels, el señor Karl Marx, nos va a decir, claro, también el trabajo es un arma de doble filo, porque así como nos transforma en humanos, también nos va a deshumanizar. ¿Ya? ¿En qué sentido? En este, ¿ya? Fíjese, mire, dice, cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir. Cuanto más valores crea, es decir, cuanto más objetos crea en su trabajo, por ejemplo, alguien que trabaja haciendo juguetes, mientras más juguetes hace, ¿ya? Él recibe menos valor por sus juguetes, ¿cierto? Acuérdense que las cosas que uno hace valen como 10 pesos, ¿cierto? Después las venden a 100, ¿ya? Entonces dice, mire, cuanto más indigno es el trabajador, ¿cierto? Perdón, tanto más sin valor en lo que yo hago, ¿cierto? También me vuelvo yo más indigno. Cuanto más elaborado es el producto que yo hago, más se deforma el trabajador porque está trabajando cada vez más y más horas. Cuanto más civilizado su objeto, tanto más bárbaro el trabajador. Cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador. El hombre, dice el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar y todo lo demás en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en humano y lo humano se convierte en animal. ¿Qué es lo que va a decir, chiquillo, Marx aquí con una forma más directa de denunciarlo? A decir, chiquillos, mientras más tenemos a un trabajador trabajando en una fábrica, mientras más pega le damos, mientras más horas está sometido al trabajo, mientras más lo obligamos a producir, él más va perdiendo su condición humana y se empieza a transformar en un animal porque empieza a ser explotado, en el sentido de que ya no tiene tiempo para hacer las cosas que son propias de un humano, como las que estamos aquí arriba, ¿cierto? A ser libre, a estar tranquilo y tener libertad. Ahora él se ha transformado prácticamente en un engranaje más de una máquina, ¿cierto? Y la solución es que si él se cansa, lo vamos a reemplazar por otro trabajador nomás, pues si los trabajadores son desechables. En la época de Marx, chiquillo, los trabajadores morían en sus puestos de trabajo producto del cansancio y el agobio laboral. ¿Y qué es lo que hacía? Se moría uno al lado de una máquina, lo sacaban y llamaban a otro que estaba afuera haciendo la fila para que lo reemplazara. Entonces, chiquillo, ahí en Marx está diciendo, claro, miren, el exceso de trabajo nos transforma en animales. No hay que trabajar, y ahí viene el principal problema, va a decir él, de las sociedades capitalistas. Porque como nos dijo el señor Adam Smith, ¿cierto? El trabajo es la fuente de toda la riqueza, ¿cierto? Entonces las naciones se están volviendo explotadoras de trabajadores.
y están terminando, como dicen aquí, chiquillos, miren en estas palabras, enajenando, ¿ya? O alienando al hombre. ¿Qué significan estas dos palabras, chiquillos? Significan deshumanizarlo, ¿ya? Lo están haciendo volverse un animal, ¿ya? En el sentido, chiquillos, la palabra alienar significa traer algo de afuera, por eso los aliens se llaman así, porque vienen de afuera de la Tierra, ¿ya? Y enajenar, chiquillos, cuando uno dice en lo ajeno reina la desgracia, eso ajeno es algo que no es de uno, ¿cierto? Que es de otro, que es de afuera. Entonces, por eso la teoría de Marx, chiquillos, se llama la enajenación o alienación del hombre por el trabajo, porque el hombre termina por ser ajeno a su condición humana, de ser humano, valga la redundancia, y empieza a transformarse en un animal. Vale decir que por eso, chiquillos, el trabajo y la condición humana van a depender uno del otro. Si yo trabajo bien y firme y bacán, ¿cierto? Voy a poder tener una mejor calidad de vida como humano. Eso es lo que hemos hecho con la naturaleza, ¿cierto? La hemos sometido y a través del trabajo hemos logrado vivir mejor. El problema, chiquillos, es que si yo trabajo, empiezo a perder esa condición que me hizo humano, ¿cierto? Porque obviamente, chiquillos, todo en exceso hace mal, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros, chiquillos, hemos crecido, ¿cierto?, sin alguno de nuestros padres porque trabajan mucho y preferiríamos verlo un poquito más de tiempo y tener menos dinero porque un consejo, ¿cierto?, de un papá o de una mamá es mucho más importante que me den a mí 5 lucas, 10 lucas para salir a gastarla en un día? ¿Ya? Por eso el trabajo, chiquillos, ven, se dan cuenta que uno vive el día a día y yo me enfrento a esa opinión y digo, chuta, ojalá pudiera ver más a mi papá, pudiera ver más a mi mamá. ¿Por qué? Porque el trabajo, chicos, el exceso de trabajo a ellos los está alienando. Y llegan a la casa cansados, no meten conversa, prenden la tele y se quedan dormidos al tiro. Eso es, chiquillos, enajenación o alienación del trabajo. Y por eso Marx se va a poner a trabajar, chiquillos, en la forma de evitar que esto pase. ¿Ya? Y la forma de evitar que esto pase es que él va a tener que inventar, chiquillos, una filosofía nueva llamada socialismo y que nos va a llevar a vivir a todos nosotros en comunidad, respetando todos los derechos, sin que nadie explote a otro, ¿ya? Y esa comunidad va a recibir el nombre de comunismo, ¿ya? Es una respuesta, chiquillos, a la filosofía capitalista, ¿cierto? Y a la filosofía liberal de Adam Smith, que le impuso en la idea a la cabeza de que lo importante es trabajar más que lo que uno recibe como paga. Y ahí es donde Marx, chiquillos, va a decir, no, pues cabrón, es más importante que seamos humanos, que tengamos las condiciones para poder ser felices. ¿Ya? Eso, mis queridos muchachos y muchachas, ¿cierto? ¿Les gustó? ¿Quién les gustó más? ¿Adam Smith o los otros tipejos de Marx y Engels? ¿Qué será mejor, tío, tener trabajo o tener un buen trabajo? Está difícil, ¿no? ¿Ya? Ahí les vamos a preguntar, ¿cierto? En la tarea estoy pasando la lista, estoy sacando unos pantallazos. Ya, chiquillos, espero que hayan comprendido bien la clase de hoy, ¿cierto? ¿De qué se trató? Se trató simplemente de comparar básicamente las bases filosóficas del capitalismo y el socialismo, ¿cierto? Para ver por qué, chiquillos, se pelean tanto los de izquierda con los de derecha. ¿Ya? Al final, por si acaso, de año, hay un test que se llama, o en realidad que tiene que ver, chiquillos, con qué tipo de pensamiento tiene uno, si es más de izquierda o más de derecha. ¿Ya? Le hacen unas 5 preguntas o 6, nos hace unos cuantos clics, ¿cierto? Y después le dice, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene una tendencia a pensar como las personas de izquierda, es decir, como Marx y Engels. O si no, le dice, oiga, usted tiene una tendencia a pensar como una persona de derecha. Por ejemplo, como nos dice el señor Adam Smith. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Voy a subir la tarea en la tarde, ¿ya? Y la voy a dejar ahí activada unas 2 semanas, ¿cierto? Antes de la próxima prueba y la voy a cerrar para que la hagan y puedan subir la segunda nota. ¿Ya? Cuídense mucho, Profe, chiquillos. Dígame. yo al principio de la clase le había dicho si podía verme el tema de las tareas. Ya. Vamos, les mostramos. Ya, chiquillos, la clase terminó por si acaso. Voy a ocupar 5 minutos para mostrar qué son las tareas de cada una, ¿cierto? Y qué debe cada. Así que el que lo tiene claro se puede retirar, ¿no?
Los que no, pueden quedarse y mirar aquí. Ya. Primero, chiquillos, los que no tienen el link, digan, ¿ya? Para yo agregarlo ahí donde dice persona. En segundo lugar, ¿cuáles son las tareas? Ahora sí voy a tirar esta tarea para acá abajo. Aquí. Marzo, abril, mayo. Ya, chiquillos, yo les voy a poner 3 notas de prueba. Ya tenemos 2. ¿Ya? La última nota, la cuarta nota, va a salir de aquí, de todas estas guías. Aquí yo debería separarlas porque hay guías con décimas y otras con notas. ¿Ya? Así que voy a hacer eso. Las voy a separar para que no se confundan. La guía, chiquillos, de décima, al tío vamos a ver ya. Las guías con décimas, miren, son opcionales. ¿Ya? Bueno, ahí voy a poner una parte que voy a poner guías con décimas opcional. Y son las únicas que están abiertas por unas 2 o 3 semanas y después se cierran. ¿Ya? Las demás quedan todas abiertas. Hay una actividad en marzo, chiquillos, que yo la subí y ustedes ya la hicieron y me la mandaron al correo, así que no es necesario que me la envíen de nuevo. ¿Ya? Hay una tarea en abril que tiene 4 preguntas, ¿ya? Y hay que hacerla. Miren, la hizo solamente una persona en mi curso. ¿Ya? Hay una tarea en mayo también, ¿ya? Ahí ya tenemos 3 notas, ¿ya? Y la última va a ser la tarea de junio. ¿Ya? De todas estas notas, chiquillos, que hasta el momento son 3, van a ser 4 actividades, ¿ya? Yo le voy a borrar a usted la peor nota. O sea que en estricto rigor usted puede no hacer una de las tareas, puede hacer 3 de las 4. En la tarea que le falta se va a sacar un 1 y yo le voy a borrar, ¿cierto? Ese 1 que se sacó. Ya, a ver, ¿quién me está diciendo aquí? Vamos a ver qué tarea le debo. Mírame, ¿quién me preguntó primero? Me dijo, profe, yo no la alcancé a leer a mí. La Janis Reyes. Ya, Janis, ¿en qué curso va usted? ¿En el A o en el B? En el A. Ya, vámonos para el cuarto. Aquí está. Ya, vamos aquí a las tareas. Ya, a ver. Entregaron. Ya, Jani, ¿estáis por aquí? A ver, ¿te sale tu nombre escrito o te sale un correo así? Ahí está ahí. Ya, esta por ejemplo no la he hecho. Ya, es la tarea de... Uy, se me cerró. Ya, le falta esa tarea. Ya, Dani, ya te voy a ver, como tengo tu WhatsApp, los de todos los chicos del curso te los voy a responder por ahí. ¿Ya? Yo, profe. Ya, pucha, chiquillos, me están pidiendo la sala. ¿Ya? Voy a tener que entregar la sala. Pero vayan fijándose aquí, por ejemplo, chiquillos, cuando ustedes responden la tarea, están todas las tareas ahí y les sale el link y dice, usted ya respondió esta tarea. ¿Ya? Si no la respondió, usted lo va a apretar, ¿cierto? Y le va a salir la tarea hecha para resolverla. ¿Ya? Aquí las voy a... Esta, por ejemplo, es la que está cerrada. ¿Ya? Cuando tienen la tarea pendiente, chiquillos, la tarea... Profe, no está compartiendo pantalla. La verdad. Que me quedé preocupado porque me están pidiendo la sala, así que la voy a hacer súper cortita, chiquillos, para que sepan, miren, los que están apurados. ¿Ya? Tío, cuando uno, por ejemplo, abre una tarea, ¿ya? Y no puede ver la guía, le aparece eso, ¿ya? Le dice que usted ya respondió, ¿ya? Si usted no la ha respondido, cuando la abra, se le va a abrir la tarea, ¿ya? Va a ir, por ejemplo, aquí esta tarea de mayo, esa. Ya, esa no, esa es la de las décimas. Ahí donde está la otra. Por ejemplo, esta. Ah, yo tengo cerrada la tarea de mayo, la voy a abrir al tiro. ¿Ya? Tengo las tareas cerradas. Ya, yo las voy a abrir, chicos, las tareas para que vean, las voy a abrir todas las tareas, ¿ya? Para que vean cuáles. Profe, muchas gracias. Ya,
Chao, chicos, que estén bien. Voy a abrir todas las tareas y los de mi curso háblenme por WhatsApp directo, ¿ya? El que quiera saber qué dedicamos. ¿Ya? Y los demás, al tiro, chicos, abro todas las tareas, ¿ya? Cuídense, que estén bien.